Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por todo vuestro apoyo y cariño. Hoy os traigo otro terrorífico caso sucedido en Argentina. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, vamos a dar comienzo al vídeo. El mundo de los trastornos mentales es grande y variado. Los más frecuentes y por tanto conocidos son los trastornos de la alimentación como la anorexia y la bulimia, la depresión, las fobias, el Alzheimer y los trastornos por déficit de atención. Pero de hecho, existen alrededor de 400 trastornos y enfermedades mentales que aquejan a los humanos, y cada uno tiene manifestaciones distintas, ya que combinan alteraciones de pensamiento, de la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con las personas del entorno. En los países de ingresos bajos y medios, entre el 76% y el 85% de las personas con trastornos mentales graves no reciben tratamiento, y en muchos casos estas alteraciones de la salud mental ni siquiera son detectadas. Este es, quizás, uno de los motivos por los cuales vemos situaciones como la que os presento hoy. Sucedió en Argentina, en la ciudad de Tigre, provincia de Buenos Aires, que forma parte del área urbana que se conoce como Gran Buenos Aires. Los hechos como tal sucedieron en 1996, pero la más reciente consecuencia se vivió en 2021. La protagonista es una joven pareja de novios, Carolina Aló, de 17 años, y Fabián Tablado, de 20. Carolina, junto a sus padres y un hermano menor, conformaban una típica familia de clase media argentina. El padre tenía un negocio inmobiliario. Fabián, por su parte, también nació en el núcleo de una familia trabajadora. Era el mayor de 5 hijos y su padre se dedicaba a la carpintería. Mientras Carolina había sido la niña de papá, alegre, tranquila y buena estudiante, Fabián en su adolescencia transitó caminos un poco más turbulentos, formando parte de grupos de cabezas rapadas neonazis y con cierta frecuencia llegaba a casa con heridas producto de peleas o ataques, por lo que su padre, Miguel Ángel Tablado, había procurado que trabajara con él en el taller de carpintería para poder tenerlo cerca y ayudarlo. Sin embargo, amigos del joven contarían después que las relaciones de Fabián con la familia no eran buenas y que incluso en una ocasión había golpeado a su madre. Fabián incursionó en el consumo de drogas y alcohol, y sus padres, aunque trataban de contenerlo, nunca buscaron ayuda especializada o apoyo profesional para el joven, lo que a la larga desencadenaría una enorme tragedia para ambas familias. Carolina y Fabián se conocieron cuando ella tenía apenas 14 años y él 17, y no pasaría mucho tiempo para que se hicieran novios. Pero la relación estuvo signada por el violento carácter del joven. Ambos estudiaban cuarto de secundaria en el colegio Marcos Sastre en el turno de noche. Era una institución más bien pequeña, donde todos se conocían. Carolina y Fabián eran buenos alumnos. Sin embargo, ambos habían recibido 10 amonestaciones por pelearse a golpes dentro de las instalaciones educativas. Sin duda, los chicos se amaban, y de eso daban cuenta la gran cantidad de cartas que compartían profesando sus sentimientos. Pero se trataba de una de estas relaciones tóxicas, donde a pesar del profundo amor, el noviazgo era tormentoso. Fabián era extremadamente celoso y las peleas eran frecuentes, así como los golpes. Tras los hechos, los amigos relatarían haberlos visto llegar a las manos varias veces, una de las cuales, durante un baile, Fabián golpeó tan fuerte a Carolina que la lanzó al centro de la pista ante el asombro de todos. En otra ocasión, Carolina llegó a su casa con el tabique de la nariz fracturado. Le diría a sus padres que se había caído, pero en realidad
al parecer fue consecuencia de un golpe de Fabián, aunque él afirmaría que solo la había empujado y ella se había golpeado con el borde de la cama. El señor Tablado contó que en 1995 su hijo sufrió una crisis. Estaba borracho y se encerró en su cuarto con el revólver de su padre con la intención de suicidarse. La familia tuvo que echar abajo la puerta del dormitorio y agarrarlo entre todos para evitar la tragedia. Después de los hechos, se sabría que lo que motivó la crisis de Fabián fue saber que Carolina, sin su consentimiento, se había practicado un aborto. A partir de ese momento, al parecer, las peleas y las agresiones se hicieron más frecuentes. Los celos de Fabián eran el motivo habitual. De hecho, poco antes de los sucesos, el padre de Carolina vio desde la ventana de su casa cómo Fabián agarraba a la chica por los pelos y le asestaba un fuerte golpe en el estómago. Por supuesto, el padre de Carolina salió y encaró al joven, quien le dijo que solo estaban hablando. El señor Aló le respondió que conversara así con él y golpeó al joven, que no se atrevió a devolverle la agresión y se fue. Ese día, Edgardo Aló le dijo a Carolina que terminara esa relación. De hecho, Carolina rompió con Fabián y a partir de ese momento le pidió a su padre que la llevara y la fuera a buscar al colegio. Pero tenía miedo. Fabián la había amenazado con que si lo dejaba mataría a su familia. El lunes 27 de mayo de 1996, ambos jóvenes dieron excusas en sus instituciones educativas para irse más temprano de clase. Carolina dijo que tenía un primo enfermo al cual debería ir a visitar, y Fabián afirmó que tenía que asistir a una cena familiar. La verdad es que ambos se irían a casa de Fabián, donde su familia no estaba porque había acudido a una cena. Al parecer, el motivo de la cita era resolver la situación entre ellos, pero Fabián tenía otras intenciones. Días antes, conversando con su mejor amigo Luis Vallejos, Fabián le había dicho que qué le parecía si mataban a sus novias. Luis no le hizo demasiado caso. Estaba acostumbrado a las locuras de su amigo, a quien los celos lo consumían. Fabián estaba convencido de que Carolina había cortado con él por otro chico. Ese lunes 27, más temprano, Fabián le volvió a repetir a su amigo que iba a matar a Carolina, y de hecho Luis vio cuando su amigo y Carolina se iban del colegio, y Fabián le hizo una seña con la mano de que iba a cumplir lo dicho. Durante los posteriores interrogatorios, Fabián contó que Carolina y él llegaron a casa de sus padres esa noche, y al poco rato estaban haciendo el amor. Según relataría, al momento del clímax, él susurró al oído de Carolina que quería tener un hijo. Sentía que era el momento perfecto, pero Carolina no estaba para nada de acuerdo y violentamente lo apartó de ella. Molesta, le diría que estaba loco. Aunque en la mente de Fabián la idea de formar una familia con un hijo parecía razonable, para la joven de solo 17 años, que ya el año anterior se había sometido a un aborto, tener un hijo no estaba en sus planes inmediatos. Se inició una fuerte discusión entre ambos jóvenes mientras se vestían. Carolina quería irse. Muy posiblemente, ese habría sido un punto de inflexión que le impulsaría a dar por terminada definitivamente la relación. Pero Fabián no le dio la oportunidad y en cierto momento la golpeó. Dramáticamente, ese día no sería un solo golpe. Carolina recibiría al menos 19 fuertes puñetazos en su cuerpo mientras trataba de salir de la casa. No está clara la secuencia de sucesos, pero en algún momento Fabián tomó un cuchillo de la cocina y comenzó a atacar con él a la joven que decía amar. Carolina gritó, trató de defenderse, corrió por la cocina y la sala intentando salir, pero Fabián no se lo permitía. Seguía la salvaje agresión. La fuerza de las puñaladas sería tal que dañaría el cuchillo, y el desquiciado joven tomaría otro para continuar, y luego otro. Marcas de las manos de Carolina ensangrentadas darían cuenta de que la joven, desesperada, intentó escalar el muro trasero de la casa para escapar, pero nuevamente sería alcanzada por Fabián, que no dejaría de atacarla hasta verla tendida en el suelo, sin moverse.
Pero no contento con eso, posiblemente ya muerta o en los últimos momentos de su agonía, el asesino fue al taller de su padre y tomó un formón. Se colocó sobre el cuerpo de la chica que decía amar, puso el arma contra su corazón y asestó un golpe para enterrarla profundamente. Ningún vecino comunicó haber oído algo mientras Carolina era asesinada una semana antes de cumplir los 18 años. Mientras esto sucedía, Luis Vallejos se había quedado perturbado con la señal que le hizo Fabián al retirarse del colegio y decidió llamar al padre de Carolina. Trató de cambiar su voz para parecer una mujer y le preguntó si Carolina ya había llegado a su casa. Edgardo Aló le respondió que no, que salía de clases a las 11:15, y le increpó diciendo que si era compañera de Carolina, debía saber eso. Luis Vallejo colgó inmediatamente la llamada, pero el instinto de padre hizo que Aló fuera al colegio. Esperó unos minutos a la hora de salida, pero no vio ni a Fabián ni a su hija. Pensando que quizás había salido antes o no la había visto salir, Aló regresó a su domicilio para ver si su hija había llegado, pero no era así. Rápidamente le pasó por la cabeza el nombre de Fabián Tablado y le pidió a su cuñado que lo acompañara a casa del joven. A todo esto, Fabián, tras asesinar a Carolina, se bañó, se cambió de ropa y llamó a Luis Vallejo para confirmarle que hizo lo que había dicho. Le dijo que la cortó por todas partes. Acto seguido, le pidió ayuda para escapar. Le dijo que iría a esconderse a un puente que estaba a unas 15 manzanas de su casa. Luis debería conseguir un taxi y enviarlo al puente con la instrucción de detenerse y tocar 3 veces la bocina para que Fabián supiera que era el vehículo indicado y se subiera en él. Así acordaron, y Fabián salió de su casa corriendo. Momentos después, su familia regresó de la cena, y al abrir la puerta, quedaron horrorizados con la sangrienta escena que cubría toda la planta baja. No se atrevieron a entrar y llamaron a la policía, que de inmediato se trasladó al lugar. Según el padre de Fabián, pensaron que se había tratado de un robo y que la sangre podía pertenecer a su hijo. Instantes después, la policía y expertos criminales llegaron al lugar. Pasados los años, los funcionarios que atendieron el caso dijeron que aquella noche fue imborrable y afirmaron que jamás habían visto una escena tan sangrienta. Al poco rato, el padre de Carolina, Edgardo Aló, también llegó a la casa de los Tablado. Tiempo después, Edgardo recordaría que al llegar sintió un gran vacío en el estómago. Se acercó y pese a que muchos policías lo conocían por su trabajo, nadie lo saludó y por el contrario le esquivaban la mirada. Cuando llegó al portal, encontró a la madre de Fabián y le preguntó qué pasaba. La señora le contestó que nada y entró en la casa. Cuando Edgardo trató de seguirla, un funcionario policial lo tomó del hombro y comenzó a sacarlo del lugar al tiempo que le decía que había sucedido una tragedia. En su corazón, Aló sabía lo que había sucedido. Regresó a la puerta y de pronto se abrió la vista hacia el garaje y pudo ver a Carolina tirada en el suelo en medio de un inmenso charco de sangre. Trató de entrar, pero se lo impidieron. Un funcionario que iba saliendo, sin saber que el hombre que estaba ahí era el padre de la víctima, le comentó al policía lo que tenía retenido, que contó hasta 80 y no pudo contar más. Tenía que salir a tomar el aire. Edgardo entonces gritó que 80 qué. De inmediato, escoltaron al padre de Carolina fuera del perímetro de la casa y lo obligaron a retirarse del lugar. Edgardo Aló regresó a su casa para darle la cruel noticia a su mujer y a su otro hijo de 13 años. Mientras, Ángel Tablado, el padre de Fabián, solo atinaría a decir que no sabía, se quería morir, no entendía cómo pudo hacer una cosa así. A todo esto, Luis no hizo lo que su amigo le pidió. No podía creer que Fabián hubiese sido realmente capaz de haber asesinado a Carolina, por lo que fue hasta la casa de los Tablado y desde la acera de enfrente pudo ver el movimiento policial en el lugar. Todos los vecinos se agolpaban ante la residencia tratando de averiguar qué estaba sucediendo. Pero un experimentado funcionario policial, Horacio Calderón,
se percató de la presencia de Luis semiescondido tras un árbol, y el joven le resultó sospechoso, por lo que instruyó a otro oficial y entre ambos acorralaron a Luis para interrogarlo. Este les contó todo lo que sabía e incluso lo que había acordado con Fabián para su fuga. El policía de investigación rápidamente tuvo una idea para atrapar al asesino. Junto a otro funcionario, fueron en un vehículo sin identificación oficial a una central de taxis que se encontraba a escasas calles del puente donde estaría escondido Fabián. Pidieron a la línea que les prestara uno de los anuncios de sus vehículos, lo colocaron en el que llevaban y se fueron al puente. Una manzana antes de llegar, uno de los policías se bajó del vehículo y siguió a pie. El otro, con el automóvil, condujo hasta el puente sobre el cual se detuvo y dio 3 bocinazos. Pero nadie apareció. El policía volvió a tocar 3 veces. Se bajó del vehículo para asomarse a los lados del puente y gritar quién pidió un remis. Y de repente, en medio de la oscura noche de invierno, vio a Fabián aparecer y acercarse al coche. Cuando llegó, el policía le preguntó si era Fabián, y éste le dijo que sí. Entonces le comunicó que estaba detenido. Fabián miró a sus espaldas, y el otro funcionario ya estaba ahí. No opuso ninguna resistencia, y con toda calma siguió las órdenes y subió al vehículo. El funcionario Calderón le preguntó por qué había golpeado a Carolina, y sin el más mínimo atisbo de temor, tristeza o remordimiento, Fabián, en tono de corrección, le contestó que él no la pegó, que él la mató. Con esa fría confesión, a partir de ese momento, Fabián Tablado quedaría detenido. En posteriores declaraciones a la policía, Fabián afirmó que la idea original era matar a Carolina y suicidarse, pero cuando llegó la hora de acabar con su propia vida, no pudo hacerlo. Mientras estuvo detenido, Fabián fue entrevistado por la prensa. Jamás pareció inmutarse ante las preguntas. Nunca mostró ni el más mínimo sentimiento. Casi siempre, mirando al suelo, sostenía que después de la discusión con Carolina no recordaba haberla atacado a golpes ni a cuchilladas. Y a menos que le preguntaran directamente, tampoco dijo que se arrepentía. En las entrevistas, Fabián afirmaba que cuando se hacía consciente de lo que había hecho, le daban ganas de matarse. No admitió haberla golpeado mientras fueron novios. Dijo que solo habían tenido forcejeos, pero nada grave, y afirmó que el 4 de junio, día del cumpleaños de Carolina, pasó toda la noche llorando y pensó nuevamente en matarse, pero nunca lo hizo. Anteriormente sí tuvimos discusiones y hubo forcejeos así, pero no fue nada grave. ¿Le había fracturado el tabique? Sí, una vez la empujé y ella se golpeó contra la cama. Al preguntarle si le pediría disculpas a la familia de Carolina, dijo que obviamente sí, pero afirmó que por más que pida disculpas, lo hecho está. El juicio contra Fabián se realizó en 1998, bajo la estricta vigilancia del padre de Carolina, que siempre luchó para que el caso de su hija no cayera en el olvido y que su asesino jamás volviera a estar en la calle. Durante las audiencias, la defensa de Fabián aseguraba que el joven era inimputable, que había actuado en un estado de emoción violenta, por lo cual debía considerarse una sentencia reducida. Los abogados de la defensa afirmaban que existían ciertos casos de epilepsias que pueden generar impulsos indetenibles y extremadamente agresivos que las personas no pueden controlar aun cuando comprenden lo que están haciendo. Mientras, la Fiscalía, por su parte, sostenía que se trataba de un homicidio agravado por alevosía y ensañamiento y pedía la pena máxima en aquel momento de 35 años de prisión. Es de hacer notar que en aquella época en Argentina el delito de feminicidio no existía. Hoy en día, un caso así recibiría prisión perpetua. A lo largo del juicio se escucharon las declaraciones de Fabián, quien afirmaba que era culpable por haber sido el responsable de la muerte de Carolina, pero dijo que se trataba de una compulsa satánica. Se veía nervioso, pero no arrepentido, mientras afirmaba sentir un gran dolor que dijo no podía demostrar por la familia Lo.
Según Fabián, había actuado como una máquina en cortocircuito sin conciencia de lo que estaba haciendo. Fabián decía que la supuesta influencia satánica lo atacó días antes del hecho y ofrecía como muestra un cuaderno que fue encontrado en la cocina donde había dibujado a una mujer acostada en el suelo, al lado de la cual había una imagen que parecía egipcia, como en una especie de sacrificio. Dijo que lo había dibujado antes del hecho, aunque dicho cuaderno, pese a estar en la escena del crimen, no tenía ninguna mancha de sangre. Los policías que atendieron el suceso contaron con detalles la sangrienta escena donde fueron encontrados 2 cuchillos de mesa doblados, una cuchilla de cocina y un formón. Todos habían sido utilizados en el salvaje ataque, que según las evidencias se habría iniciado en la cocina, de ahí pasaría al salón y finalmente al garaje de la casa donde fue encontrado el cadáver de la joven. Los policías calcularon que el ataque habría durado entre 5 y 10 minutos, lo que catalogaron como una eternidad. Afirmaron que Fabián habría impreso tanta fuerza en sus ataques que él mismo tenía cortes en la mano al resbalársele sobre la hoja del cuchillo. La forense Gloria Pellegrini detalló los resultados de la autopsia realizada sobre el cuerpo de Carolina Aló. Afirmó que pudieron detectar 19 hematomas atribuibles a puños o a golpes dados con un objeto duro y romo que no fue localizado en la escena. La forense confirmó que en el cuerpo de la víctima se encontraron un total de 113 heridas entre cortantes y punzantes provocadas por las armas encontradas en la escena, y prácticamente todas estaban concentradas en la parte superior del cuerpo, varias en el cuero cabelludo. 40 de las heridas estaban en las manos y los brazos, lo que demostraría el esfuerzo que hizo Carolina por defenderse y evitar ser acuchillada en partes vitales del cuerpo. Según la especialista, la puñalada mortal fue recibida en el cuello donde tenía la herida más profunda y finalmente el ataque con el formón en el corazón, herida en la cual casi no había sangre, lo que significaba que la joven prácticamente se había desangrado por la herida del cuello, que por lo tanto habría sido realizada antes y la habría matado en 2 o 3 segundos, dado su ya débil estado. Fabián Tablado escuchó todos los detalles del brutal asesinato sin mostrar ninguna reacción. Por su parte, Luis, amigo del acusado, contó cómo días antes éste le habría dicho que tenía ganas de matar a su novia, que estaba celoso porque pensaba que Carolina lo engañaba e incluso había hablado de suicidarse. Expertos psiquiátricos que analizaron a Fabián afirmaron que tenía una personalidad estructurada de modo psicopático, con una débil internalización de los límites, con rasgos narcisistas, egocéntricos, sobrevaloración de sí mismo y manipulación del otro. La conclusión de los especialistas fue que Fabián tenía una personalidad psicopática, pero comprendía la criminalidad de sus actos. Pese a todas las pruebas y testimonios, un jurado dividido 2-1 declaró a Fabián Tablado culpable del cargo de homicidio simple y fue condenado a 24 años de prisión. Los 2 jueces que ganaron esta sentencia no encontraron alevosía, pese a que el asesino había golpeado antes a su víctima, reduciendo sus posibilidades de defenderse, ni ensañamiento, aun habiendo recibido 113 heridas. Obviamente, el padre de Carolina estaba furioso. Calificó el juicio de irrisorio, corrupto y comprado. En posteriores entrevistas afirmó que el juez Fernando Maroto, quien no votó por esta sentencia, le dijo que estaba muy molesto y que hubo dinero de por medio. Maroto le habría contado al señor Aló que había conversado con la jueza Vázquez y que ésta le comentó que estaba de acuerdo con él en que se trataba de un homicidio calificado. A los pocos minutos, el tercer juez de apellido Mancini llamó a Vázquez a su despacho y cuando ésta salió le dijo a Maroto que tenía que cambiar el fallo, ya que Mancini la presionó diciéndole que ella era nueva en la justicia e iban a tener que trabajar juntos en el futuro, y que si le llevaba la contraria, las cosas empezarían mal. Edgardo Aló afirmó que la justicia le había propinado la puñalada 114 a su familia. De cualquier manera, nunca habría justicia, porque lo único justo
era que le devolvieran a su hija y eso no era posible. En 2005, un juez civil emitió un fallo según el cual Fabián debía pagar a la familia Aló la suma de 500.000 pesos, poco más de $160.000 de la época, a los padres de Carolina por concepto de daños y perjuicios. Entretanto, a lo largo de los años, Fabián Tablado no dejaría de ser noticia. En varias oportunidades fue entrevistado por los medios de comunicación. En una de las entrevistas afirmó que la noche que la asesinó, ella le había confesado que tenía otro hombre en su vida, que además era su mejor amigo. Pero no sería todo. Fabián comenzó a recibir correspondencia de mujeres que sabían de su caso y querían conocerlo y tener una relación con él. Es así como conoció a Gabriela Palavecino, con quien mantuvo un noviazgo que terminó cuando Fabián comenzó a amenazar a la mujer. En 2007, Fabián se casó con Roxana López, una antigua vecina a quien conocía desde hacía años, con quien tuvo unas mellizas. Al año siguiente, por buena conducta, comenzó a disfrutar de salidas transitorias de prisión. Pero en 2011 perdió el beneficio después de que su esposa lo denunciara por haberla amenazado, y de hecho en 2014 se separaron. 2 años después, nuevamente es denunciado por amenazar a su esposa y a su suegra de muerte. Por esa acusación, el juez lo declaró reincidente y lo condenó a 2 años y medio de prisión, que se sumarían a los 24 que ya estaba cumpliendo. En este fallo quedaron transcritas las amenazas proferidas contra su esposa tras haber perdido sus beneficios de salida. Estas eran: yo por 100 pesos acá consigo un fierro, vos hacerme una denuncia y lo único que vas a ganar es tiempo, porque me cagás ahora y después gano yo. No te voy a hacer nada a vos, no te preocupes, te voy a tocar donde más te duele. Va a ser tanto el dolor que hasta el último día vas a estar agonizando acordándote de mis palabras. Pero eso no es todo. Además, Fabián le dijo a Roxana que no se le ocurriera rehacer su vida con otro hombre porque a su amante lo iba a abrir, le iba a sacar el corazón y se lo iba a comer delante de ella. También se sabría que a otra novia le escribió diciéndole que matar no era fácil, pero cuando tienes una muerte te hace sentir omnipotente y dueño de la vida ajena, que era una adrenalina que tendría que volver a vivir. Fabián se hizo evangélico y pasaba sus días en un pabellón especial para los que profesan este culto. Además, comenzaría a estudiar Derecho. Sin embargo, con todos estos antecedentes, Fabián Tablado fue puesto en libertad el 28 de febrero de 2020, ya que gracias a una ley llamada 2x1, existente cuando fue condenado, se le redujeron años por el tiempo que pasó a la espera de sentencia, y por haber estudiado le condonaron 6 meses más. Pero su libertad tenía condiciones. Le pusieron una tobillera electrónica y se le prohibió acercarse a menos de 500 metros de la casa u oficina de Edgardo Aló, padre de Carolina. Fabián también tenía prohibido acercarse a su exesposa o a sus hijas, ya que, según el último examen psiquiátrico que le habían practicado, el hombre no estaba preparado para vincularse con sus hijas y ejercer la paternidad. Según el informe, Fabián no cuenta con los recursos yoicos necesarios para ejercer la responsabilidad paternal, lo que significaría que no puede controlar su vanidad y egoísmo. Por lo demás, el informe afirmaba que no presentaba trastornos psicóticos ni psicoorgánicos y que sus facultades mentales estaban dentro de la normalidad. Este dictamen contradecía otro que se le realizó en 2004, en el que se afirmaba que el asesino tenía rasgos psicopáticos y trastorno antisocial de la personalidad. El mismo informe sostenía que ese diagnóstico no tenía cura, ya que no era una enfermedad, sino una estructura de personalidad que lo acompañará toda su vida y requeriría de un apoyo psiquiátrico permanente. Sin embargo, de cualquier manera, legalmente Fabián había cumplido su condena y debía ser puesto en libertad. Y así sucedió el 28 de febrero de 2020. Fabián, de 43 años, con ropa deportiva y una mochila al hombro, cruzaba las puertas de la Unidad 21 de la prisión de Campana, mientras un enjambre de periodistas lo acosaban a preguntas. Siempre manteniendo su cara semicubierta por una capucha,
Fabián afirmó estar arrepentido de lo que hizo y que no hay un día en el que no piense en pedir perdón a la familia de Carolina, aunque dijo estar seguro de que no lo perdonarían. También afirmó que aún se pregunta por qué la mató y está consciente de que si el crimen hubiese sucedido unos años después, hubiese sido condenado por feminicidio a cadena perpetua. Comenta que arruinó su vida y la de Carolina. Sin embargo, Fabián sostuvo que salía con una mente diferente. Dijo ser otra persona, que se esforzó mucho e hizo tratamientos en la cárcel. Sostuvo que terminará sus estudios de Derecho y continuará asistiendo a la iglesia evangélica. Declaró que está consciente de que no pudo ver a sus hijas, pero dijo que como padre tiene obligaciones con ellas. Fabián fue rescatado de la prensa por su tía, que lo fue a recoger y con la que en una camioneta azul abandonó el lugar. Se supo que a poca distancia, la camioneta se detuvo en una estación de servicio donde recogió a una pareja mayor, y los periodistas confirmaron que una de esas personas era su padre. Pero si creéis que este es el final de la historia, os equivocáis. El 12 de octubre de 2020, las cámaras de vigilancia de la localidad de Tigre captaron la imagen de Fabián Tablado paseando por un puente con sus dos hijas y a 150 metros de la oficina de Edgardo Aló, violando así las 2 órdenes de alejamiento que le habían sido impuestas al salir de la cárcel. Por esta violación, Fabián es detenido nuevamente el 16 de diciembre de 2020. Al ser interrogado por el fiscal de violencia de género de Tigre, Fabián afirmó que tiene una excelente relación con la madre de las niñas, que semanalmente le da 3.000 pesos, unos $35, y que el día que fue captado por las cámaras de seguridad, salió con sus hijas para llevarlas a comer un helado con el consentimiento de la madre. Con respecto a la violación de la orden de alejamiento hacia el señor Aló, afirmó que nunca le fue notificada la dirección donde éste trabajaba. Fabián comentó que tenía una nueva novia con la que se iría a vivir a la provincia de Córdoba, a más de 600 kilómetros de distancia de Tigre. A las afueras lo esperaba su madre, quien sostuvo que Fabián no había cometido ningún delito, solo una infracción por querer llevar a sus hijas a comer un helado con el permiso de la madre. Afirmó que ruega para que lo dejen irse lejos de Tigre, ya que el dolor de Edgardo Aló no permite que su hijo viva en paz, y sostuvo que ella también ha sufrido durante 26 años, pero no lo pudo abandonar. Yo hace 26 años que estoy sufriendo, ¿te das cuenta? Mi mamá falleció, mi papá sufrí, dolí, pero yo hace 26 años que he pasado las peores cosas de mi vida. He pasado estos 26 años, no fue fácil para mí. Saber que mi hijo mató a una persona, ir a verlo, no lo pude abandonar. Mi corazón no me decía abandonarlo, no lo pude abandonar, como ahora estoy acá. Pese a todo, a principios de 2021, a Fabián se le dictó prisión preventiva por estas violaciones a las órdenes de alejamiento y está recluido en una prisión de máxima seguridad donde solo recibe la visita de su madre y está a la espera de que se fije fecha para su nuevo juicio, donde de ser encontrado culpable podría ser condenado a 1 año más de prisión, y eso es por lo que está abogando el padre de Carolina. Fabián cumplió 45 años en marzo de 2021 y ha hecho varios intentos por lograr ser dejado en libertad. La última solicitud que realizó fue para que se le permitiera cumplir arresto domiciliario con una tobillera electrónica, bien sea en casa de sus padres o en la de su novia, a la que cabe destacar nunca ha visto, ya que se conocieron y solo han tenido comunicación por internet. El tribunal negó esta solicitud. Fabián ha manifestado su deseo de cambiar legalmente su nombre y apellido, dice haberse reformado y no quiere que esta marca oscura lo siga atormentando. El final de la historia de Fabián Tablado aún no está escrito, pero el padre de Carolina seguirá intentando por todos los medios que se mantenga en la cárcel, ya que está seguro de que si es dejado en libertad, volverá a matar. El señor Edgardo Aló creó la Fundación Carolina Aló, con la que espera poder hacer frente a las solicitudes de auxilio que recibe. Aspira a poder formar un espacio donde abogados, psicólogos y psiquiatras puedan atender las denuncias de mujeres víctimas de violencia de género y donde las mismas puedan alojarse hasta que un juez dicte la exclusión del hogar. Aló decidió tratar de impedir
que casos como el de su hija se repitan. Por eso cree que las leyes sobre violencia de género deben ser reformadas, pues atienden el problema cuando la mujer ya está muerta. Es por eso que promovió y logró que fuera aprobada la ley Carolina Aló, con la que se declaró el 27 de mayo como Día de la Visibilización y Lucha contra la Violencia en los Noviazgos, y ha solicitado a la Organización de Naciones Unidas que sea reconocido como Día Internacional. Adicionalmente, fue inaugurado un complejo donde funcionará una comisaría de la mujer y la Fiscalía Carolina Aló para atención femenina. La vida de la familia Aló cambió para siempre, y en particular la de Edgardo, quien dijo que le prometió a su hija convertirse en la sombra de Fabián para evitar por todos los medios legales posibles que esté en libertad. Sin lugar a dudas, el caso del vil asesinato de Carolina Aló marcó un antes y un después, y estos casos, catalogados hasta entonces como dramas pasionales o crímenes producto de emociones violentas, comenzaron a ser vistos desde la óptica de feminicidios. La labor del señor Aló ha sido titánica y encomiable, pero el verdadero camino para terminar con los feminicidios tiene que abordarse desde la óptica de un cambio cultural que ha de pasar por la educación de las nuevas generaciones en los criterios de igualdad y respeto de género. Al inicio de este vídeo hablábamos de las enfermedades mentales y a lo largo del mismo vimos cómo muchas mujeres le enviaban cartas a Fabián Tablado mientras estuvo encarcelado queriendo conocerlo y tener una relación con él, y algunas lo lograron. ¿No os parece que esto es una locura? Bueno, como cultura general, os cuento que efectivamente esta no es una excepción. Criminales asesinos de mujeres como Ted Bundy o Charles Manson también recibían cientos de cartas iguales. Y sí, este es un trastorno mental que no solo tiene un nombre, sino dos. El primero, encliptofilia, que es la atracción sentimental y sexual hacia criminales y delincuentes famosos, y la hibristofilia, que ya no es una atracción, sino un amor profundo por este tipo de criminales. Y es que, como dice el dicho, de todo hay en la viña del Señor. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. Cuéntame qué opinas de este brutal y macabro asesinato. Antes de irte, te pido que dejes un me gusta. Y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. Saludos.